Aleluya. Santo y poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Qué maravilloso es poder adorar a Dios, adorarlo. No importa si tú sabes cantar o no sabes cantar. La adoración, los verdaderos adoradores adoran al Señor en espíritu y en verdad. Adorar a Dios de corazón, adorar a Dios con nuestro comportamiento, adorar a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras. Es necesario que nosotros, así también como a nuestros familiares, les decimos que les amamos también a Dios. Hay que elevar nuestra mirada y decirle al Señor cuánto le amamos. Le amamos por ser nuestro Dios, le amamos por ser nuestro Padre, le amamos simplemente porque Él es Dios, soberano sobre todas las cosas. Amén, mis amados. Les venía diciendo que hay un tema maravilloso en esta noche llamado restauradores. Restauradores. Yo no sé si ustedes me escriben ahí si son restauradores. Si usted es un restaurador, entonces escriba ahí: yo soy un restaurador. Restaurador de familias, restaurador de portillos. Somos restauradores los unos con los otros. Amén. Estamos llamados, como les decía al principio, a ser edificadores, a edificar. Amén. A edificar. No estamos llamados para nada a destruir. Muchas personas están dedicadas casualmente a destruir matrimonios, a destruir familias, a destruir a los hijos, a destruir a las esposas, a destruir a los esposos, a destruir ministerios. Esto es algo muy tremendo. Pero Dios, el propósito de Dios con nosotros es ser edificadores. Por eso el Señor Jesús le dice: vayan, anuncien las buenas nuevas a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Sean mis testigos. Amén. Cuando edificamos, hacemos la buena obra de Dios. Cuando edificamos, podemos llegar a ser testigos del Señor. ¿Cómo testificamos del Rey? ¿Cómo testificamos del Dios Todopoderoso? ¿Cómo testificamos del Dios que nos llamó? Casualmente haciendo la obra que Él nos mandó a hacer. Hoy vamos a escudriñar un poco la palabra en el libro de Nehemías, un hombre que estaba en el exilio, pero que en ese lugar le llega la noticia que Jerusalén estaba destruido, que sus murallas estaban destruidas. Cuando las murallas están destruidas en una nación, es muy probable que el enemigo tenga acceso fácilmente a esa ciudad. Entonces Nehemías es llamado o tocado su corazón por Dios, por el amor a su Padre, de ir y arreglar, edificar, reconstruir esas murallas, reconstruirlas para cerrar todos los portillos y el enemigo no pueda acceder a la ciudad. Entonces, nosotros estamos llamados a ser edificadores, a construir. Estamos llamados a tapar portillos para que el enemigo no pueda entrar o tener acceso a nuestras vidas y acceso a la tierra que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la tierra que Dios nos ha dado? En este caso no es específicamente Jerusalén, es nuestra familia, es nuestro ministerio, es nuestra iglesia. Tenemos que ser edificadores. Entonces yo quiero que ustedes vayan junto conmigo al libro de Nehemías capítulo 1 y miremos y leamos una parte, una porción de la palabra que nos ayudará a ver algunos aspectos que Nehemías tenía, que debemos nosotros tomarlo, adoptarlo
para poder ser unos verdaderos edificadores. Algunas características que Nehemías tenía, que debemos tenerlas nosotros como edificadores. Amén. Entonces vamos al libro de Nehemías capítulo 1 y leamos hasta el versículo, hasta el versículo 7. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijo: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Voy a leer el 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Amén, mis amados. Esto es una palabra maravillosa. La historia de Nehemías, vemos que había un pueblo que estaba destruido y sus muros, como les venía diciendo al principio, derribados. Pero fue restaurado y los muros fueron levantados. Y es que Dios restaura todo lo que nos ha pasado. No hay que mirar a nuestro pasado, hay que creer que Dios hará siempre un milagro a favor de nosotros. Hay que determinarnos a alcanzar la meta de poder ser restaurados por completo. Hay situaciones que nos llevan a un dolor. Hay situaciones adversas que hacen que el enemigo abra portillos, o le abrimos los portillos y los muros se caen, se derriban cuando empezamos a salirnos un poco del propósito de Dios. Empieza a haber unos portillos abiertos donde el enemigo empieza a entrar a la ciudad, entrar a tu mente, a tu corazón y pensar todas las cosas negativamente, no bajo el propósito de Dios, sino bajo el propósito del enemigo. El enemigo se propone todo el tiempo a querer destruirte, a querer derribarte como los muros de Jerusalén, que el enemigo logró por un tiempo determinado destruir toda la fortaleza, destruir todos los muros que guardaban a Jerusalén del enemigo. Y dice que ellos mismos estaban en afrenta, estaban en mal.
Hay muchas personas que están ahorita en afrenta. El enemigo los ha afrentado, el enemigo los quiere avergonzar, pero hay algo indispensable que tú debes saber, que un hijo de Dios jamás de los jamases será avergonzado por Satanás, porque si tú estás firme y estás dispuesto a restaurar los muros, el enemigo quiso hacer daño a Jerusalén, quiso hacer de Jerusalén una ciudad desolada y malvada, pero hubo alguien, Dios levantó a alguien de entre ellos mismos para que pudieran construir nuevamente los muros. Hay una provisión que llega de parte de Dios para que tú empieces a reconstruir lo que se ha perdido. Dios trajo la provisión a Nehemías. Dios puso en el corazón del rey no solamente de darle el permiso para que fuera a reconstruir los muros, sino que también le envió unos ayudantes, prácticamente le envió un ejército, le dio permiso, autorización para que pasara por todo el territorio sin ninguna clase de problemas. Además de esto, le dio permiso también de entrar a los bosques y tomar toda la madera que necesitara para poder edificar los muros. Es necesario que tú sepas, mi amado hermana y hermano, que Dios enviará la provisión, todo lo que te hace falta para que empieces a reconstruir nuevamente los muros que han estado derribados, que han estado caídos en tu vida. Es necesario que también tú sepas y entiendas que Dios va a traer la provisión, y a mucha gente, amados, a muchas personas para ayudarte. Escúchame bien, esto es una palabra profética. Dios enviará personas para que te ayuden a edificar tu iglesia, a edificar tu ministerio, a edificar tu familia. Pondrá personas claves ahí para que te ayuden a trabajar. Y no solamente eso, te va a dar el material, te va a dar la provisión, te va a dar lo que tú necesitas para ir en avanzada, para poder avergonzar al enemigo. Lo que el enemigo quiso hacerte, lo que el enemigo quiso destruirte, lo que el enemigo quiso quitarte, va a haber algo que Dios va a hacer para actuar a tu favor, para que la gloria de Él resplandezca y tus muros nuevamente sean fortalecidos, sean nuevos. Es que no vas a volver a pensar como antes, no vas a volver a pensar como pensabas cuando estabas destruido o destruida, o cuando el enemigo quiso hacerte pensar que estabas destruido. Hay algo que quiero que sepas, es que Dios enviará un ángel, enviará una persona para que empiece a ayudarte, para que empieces a fortalecerte en Dios. Habrán personas que te van a invitar a ayunar, a ir a la iglesia, a meterte con Dios. Es parte del proceso, es parte de lo que Dios quiere que tú hagas para que empieces a edificar lo que el enemigo quiso tumbarte. Hay personas que el año pasado el enemigo quiso hacerles pensar de que estaban destruidos, de que estaban en bancarrota, pero yo, en medio de la situación, en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, cuando todos estábamos guardados las 24 horas del día, yo pude ver cómo la mano gloriosa de Dios se levantó en medio de esa situación. Algunos compraron casa, algunos compraron carro, algunos levantaron nuevos negocios, y mientras que el pueblo, mientras que el mundo y las noticias decían que todo se estaba cerrando, que la economía estaba mal, había un pueblo que le creyó a Dios
y que se levantó en medio de la ceniza, que se levantó en medio del problema y de la situación. Porque, hermano, no es tiempo, mis amados, lo que pasó, pasó, y no es tiempo de estar llorando, de estar lamentándose todo el tiempo. La palabra de Dios nos indica que el Señor en algún momento le dijo al pueblo de Israel cuando estaba en desesperación: no es momento de llorar, no es momento de lamentarse, no es momento de ponerse las manos en la cabeza y decir yo qué voy a hacer. Es momento de avanzar, es momento de caminar, es momento de creer en el Dios Todopoderoso, es momento de creer en las promesas de Dios, de pararse firme al enemigo y decir: yo voy a levantarme hoy porque voy a comenzar a construir las barreras, voy a comenzar a construir eso que el enemigo ha querido tumbar, lo voy a empezar a construir. Si le has dado cabida al enemigo por alguna área, por alguna parte, has tenido pensamientos erróneos, entonces pídele hoy al Señor que el Señor te ayude para poder edificar nuevamente esas murallas que te van a hacer inmune a toda acechanza del enemigo. Hay algunas características que yo quiero destacar. De Nehemías como un restaurador. Y una de las características es la intercesión. Podemos ver que cuando a Nehemías le llega esta noticia a sus oídos, dice la palabra que lo primero que él hace es orar al Señor. Lo primero que él hace es, en el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y en el versículo 6 y 7 dice: esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hay la primera, una característica de Nehemías, que Nehemías oró, intercedió. Cuando yo intercedo, estoy levantando un muro, una pared espiritual. Cuando yo empiezo a orar, cuando yo empiezo a interceder por mi vida, a interceder por mis hermanos, por el que está caído, por el que está lastimado, empiezo a orar por mi iglesia, por el ministerio, estoy levantando un muro, estoy levantando una pared espiritual. Esa es una forma, mis amados, de construir, haciendo vallado. Amén, haciendo un vallado. Haciendo un vallado. Entonces, mis amados, es tiempo que el pueblo de Dios empiece a hacer lo que Nehemías hizo. Hay momentos en que sentimos que estamos fallando en algo. A veces sentimos que las cosas no van bien. Y muchas personas se hacen los locos como que nada está pasando. Hay otras que se conforman con la situación y solamente se dedican a llorar. Solamente se dedican a lamentarse. Solamente se dedican a tocarse la cabeza y a decir, pero ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está la solución? Y no entran inmediatamente a querer edificar y arreglar esa situación. ¿Y cómo se empieza? Primeramente, así como comenzó en Nehemías. Nehemías escuchó la afrenta, escuchó el problema, supo del problema, supo de la edificación caída, supo de lo que estaban pasando sus hermanos. Y cuántas veces nos pasa de que sabemos que algo está pasando con nuestros hermanos y para nosotros es algo indiferente. Mi amado, es tiempo de empezar a hacer lo que Nehemías hizo.
a empezar a orar. Y dice la palabra que Nehemías oró día y noche. Día y noche. Nehemías se propuso a entrar a la presencia de Dios. No podemos cambiar ninguna situación. No podemos empezar a edificar o levantar un muro, levantar un ministerio, hacer algo novedoso sin que usted entre primero a la presencia de Dios y tenga la dirección de Él para hacerlo. Cuando Nehemías oró, inmediatamente Dios empezó a actuar en el corazón y en la vida del rey, para cuando el rey viera el rostro de Nehemías se diera cuenta que algo sucedía con Nehemías, que no era normal que Nehemías tuviera su rostro triste. Y tocó el corazón del rey. ¿Cuántos corazones van a ser tocados a favor tuyo cuando tú empiezas a hacer un vallado? Que Dios dice que busca personas que hagan vallado sobre esta tierra para que la tierra no sea destruida. Eso fue lo que Nehemías hizo, hacer un vallado para que Jerusalén no fuera destruido por el enemigo, sino poner en el corazón del rey el propósito de ayudarle a él. Muchas personas van a venir a tu vida a traer consuelo, a querer ayudarte, pero eso lo va a suceder cuando tú entres en una intercesión. Amén. En intercesión. Y lo segundo que Nehemías hizo es reconocer nuestro error, reconocer el pecado. Cuando Nehemías entra a orar a Dios, dice: Señor, perdona mi pecado. Y no solamente el de él, sino el de su pueblo, el de sus padres. Empezó a pedir perdón. Aquí en el versículo 6 dice, lo acabé de leer: esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, escúchenme bien, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¡Qué grande, mis amados! ¡Qué grande nos hace cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos nuestros pecados ante Dios! Inmediatamente Dios escucha nuestra oración y dice: wow, mi hijo, mi hija está arrepentido, quiere restauración. Amén. Miren, cuando nos vamos un momentito ahí al Nuevo Testamento y recordamos al hijo pródigo, y dice que el hijo pródigo se fue, hizo todo lo que quiso, pecó, se gastó los bienes de su padre, toda esta situación. Pero llegó un momento en que el hijo pródigo, dice la palabra, que volvió en sí. O sea, volvió en sí quiere decir que recapacitó y dice: wow, ¿qué he hecho? En la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor que yo. E iré a mi padre, dice, y le diré: no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, el hijo pródigo estaba reconociendo su condición, estaba reconociendo su pecado. Y dice que cuando llega al padre, dice que esa situación de arrepentimiento lo hace manifiesto a su padre, y su padre no
recuerda lo que él hizo, sino que inmediatamente llamó a los siervos de él y les dijo: hagamos fiesta, traigan la mejor vestimenta, el mejor anillo, los mejores zapatos, hagamos fiesta y matemos el mejor carnero para que él lo coma. Mi amado, qué hermoso es cuando reconocemos nuestras faltas y pecados delante de Dios. Así como el padre del hijo pródigo, así mismo actúa Dios con nosotros y dice: wow, mi hijo, mi hija ha reconocido de que ha fallado, y entonces yo le pondré vestidura nueva. En este caso levantaré las murallas, levantaré lo que ha estado destruido y pondré en él algo nuevo, pondré en ella algo nuevo. Es maravilloso, mi amado, cuando nos levantamos a querer construir nuestra vida, construir algo nuevo. No nos dé miedo volver a empezar, no nos dé miedo volver a comenzar desde el principio a hacer las cosas bien. Amado, entremos en un estado de oración, de ayuno día y noche, con una declaración de arrepentimiento, mi amado, y empezarán los muros a ser reconstruidos. Hay que ser, además de esto, perseverantes. Dice la palabra que cuando comenzó Nehemías a levantar los muros, cuando vieron todo el movimiento, hubieron personas que se levantaron en contra de Nehemías, Sanbalat y Tobía, que eran gobernadores en ese territorio. Ellos no vieron bien lo que Nehemías estaba haciendo, porque a ellos tampoco les convenía. Estaban sacando lucro de Jerusalén, estaban sacando lucro de poder tener los muros destruidos, y se levantaron en contra de Nehemías. Pero Nehemías fue perseverante. Mi amado, cuando usted empiece a restaurarse, cuando usted empiece a levantar los muros de su ministerio, cuando usted empiece a levantar los muros de su hogar, de su matrimonio, cuando usted empiece a levantar los muros de su ministerio, de su iglesia, amado, van a haber opositores, van a haber personas de su alrededor que van a lanzarle siempre una palabra de desánimo. Te van a decir: ellos no van a tener fuerza para construir, soplará un viento y eso lo derribará. Mi amado, muchas personas no van a confiar en ti, muchas personas no van a confiar en lo que Dios ha puesto en ti, en la capacidad que te ha dado para restaurar. Pero hay un Dios, así como Nehemías confió en el Dios que le llamó, en el Dios que le llevó a construir. Así nosotros tenemos que levantarnos creyendo que en el Dios que nos levantó a construir, que nos levantó a avanzar. Nosotros no estamos aquí porque alguien lo quiso, no estamos aquí porque hubo un movimiento humano y nos llevó a la posición en la que nosotros nos encontramos. No, mis amados, nosotros estamos aquí puestos en esta tierra porque nos llamó Jehová de los ejércitos, porque nos llamó ese que nos dio la accesibilidad a Él todo el tiempo. Llegamos por la sangre de Cristo, por Él haber muerto en la cruz del Calvario. Se abrió una cortina, se rajó el velo del templo para nosotros poder tener acceso a Dios, acceso a la grandeza del Señor. Mi amado, antes estábamos tapados con una cortina que nos impedía el pecado llegar a Dios, pero cuando estamos decididos a cambiar, cuando estamos decididos a romper todas estas cosas que el enemigo ha puesto en nuestra vida, van a haber bendiciones, va a haber bendiciones maravillosas de Dios. Usted tiene que tratar de ser sordo a lo que el enemigo le venga a decir. Cuando vengan los Sanbalat y Tobías, cuando crean ellos que ellos son los únicos que pueden tener un ministerio poderoso, cuando
cuando les haga creer que ellos son los únicos que pueden estar parados en un púlpito. Hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado a todos. El Señor no tiene grandes ni pequeños ni medianos. Dios nos ve a todos por igual. Hoy estoy yo aquí predicándoles a ustedes, pero un día estaré yo sentada escuchándolos a ustedes también, recibiendo una palabra de ustedes también. Porque es que yo no soy más que ustedes, porque es que a pesar de que el Señor me use de cualquier manera, Dios tiene que guardar mi corazón de quererme sentir mayor que ustedes. Hay muchas personas en este tiempo que se catalogan pastores, profetas, evangelistas o no sé lo que Dios les haya mandado a hacer, pero se consideran superiores, quizás porque el Señor los ha usado un poco más, o porque quizás el Dios de los cielos les ha dado una mega iglesia, una iglesia grande y poderosa, o porque quizás ha viajado más que usted y que yo. Pero amado, para Dios somos igualitos. Y si usted construye algo, decía yo en estos días a alguien, cuando usted construye algo en las cenizas de otro, cuando usted construye algo pisoteando, machacando a otro, esa edificación, eso que usted construye, se puede ir abajo. Por eso nosotros tenemos que mantener nuestro fundamento en Cristo, en la roca eterna, en la roca poderosa, en Jesucristo. Si usted construye en el fundamento de Dios, en el fundamento de Jesús, podrán venir carros, carretas, vientos, tormentas, tsunamis, terremotos, todo lo que usted quiera, y nada lo va a tumbar, nada lo va a derribar. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la roca de nuestra salvación, está fundamentado en Jesús. Entonces, el Señor nos manda en esta hora a construir los muros, a levantar los muros que han estado caídos, pero fundamentados con la palabra, fundamentados en Cristo, fundamentados en la oración, fundamentados en la intercesión, fundamentados en el Dios eterno, en ese Dios que nos llamó, y fundamentados en la fe, creyendo firmemente en lo que Dios nos mandó a hacer. Así que, mis amados, les bendigo poderosamente, y acuérdense que estamos llamados a ser edificadores. Estamos llamados a edificar a la iglesia, a edificar nuestras familias, a edificar los matrimonios, a edificar, no a destruir. Mi amado, les amo en el amor del Señor. Espérenme mañana otra vez a las 6 de la tarde en Palabra del Cielo. Les amo en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga poderosamente, ricamente, abundantemente en este nuevo año glorioso. Bendiciones para todos.